buenas noches, bienvenidos a más una sesión del programa de Humanidades Integradas, este programa que está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, con el patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Muy buenas noches, Didier. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Buenas noches. Las formalidades. Obviamente ya nos saludamos todos antes, y ya nos estaban escuchando, pero posteriormente vamos a tener estas grabaciones que están disponibles en el sitio carishui.com o .org. Entonces, para los alumnos que están suscritos y para la posteridad, si es que sirve de algo esto para la posteridad. Probablemente dentro de 10 años vamos a mirar y nos va a dar vergüenza las discusiones que tenemos aquí. Pero hoy hacemos un ejercicio todos juntos, nosotros de ejercicio intelectual y ustedes de paciencia para escucharnos. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es el hombre perpetuo. No elegimos el hombre eterno por respeto a Chesterton. En realidad hablaba de Jesucristo, porque es el tema del hombre eterno, que es un ensayo de más de 300 páginas. Habla sobre la divinidad de Jesucristo y entre otras cosas más. También habla del alma. Pero el centro es el tema de Jesucristo propiamente. Es un ensayo precioso. Incluso hay un pequeño artículo de Prada. Pero probablemente más de uno habrá dicho, ¿por qué no le puso el hombre eterno? El hombre eterno no es el punto, sino hoy es sobre la inmortalidad del alma y como estamos nosotros tratando sobre los griegos este año, como les dije ya el año que viene, pretendemos, si Dios nos permite, discutir en torno, ya no sobre temas como el año de este año, sino en torno a obras y extractos y pasajes de los romanos. Al preguntarnos, ¿nos están escuchando bien? ¿Se escuchan? ¿Ya está? Gracias, gracias. No he visto los comentarios. Entonces, sobre el tema de la inmortalidad del alma, se nos complicó la cuestión y dijimos, no teníamos de otra que torturarles con el Fedón de Platón, ¿sí? Que sí, que espero que no se hayan dormido, no porque sea un diálogo poco interesante, al contrario, es muy interesante, solo que puede que si no tenemos hábito en la lectura sea complicado imaginar ciertas cosas. Qué sé yo, piensen en el mito, este mito final, que está en 107 en adelante, sobre el viaje de las almas, ¿no? ¿El mito de Er? No, el mito de Er está en la República. El mito de Er está en la República. Sí, Perdón. ¿te acuerdas? Bueno, el mito de Er está en la República. Este mito no es de Er, pero sí se parece, porque en el mito de Er aparecen estas dos mujeres que hilan algo ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Entonces, sin embargo, este mito que hemos leído en 107 en adelante es un mito que completa, en cierto modo, la cosmología esa cierta cosmología simbólica de Platón, ¿sí? Pero el Fedón básicamente es esto, es un diálogo donde Platón dialoga con sus amigos antes de su ejecución. La ejecución se había retrasado porque había una ceremonias religiosas. En esos días estaba prohibido la ejecución de condenados y entonces tienen que esperar hasta que un barquito que iba hasta un cierto lugar a depositar, a Delos, volviese. Entonces, cuando volvía ese barquito y se concluía aquella ceremonia religiosa, entonces la ciudad podía volver a ejecutar a sus condenados. Bueno, entonces, por este retraso, entonces, Sócrates puede encontrarse con sus amigos en la cárcel y conversar con ellos. Y aquí, entonces, Sócrates comienza a habla con ellos acerca de la inmortalidad del alma, de la función o la búsqueda del filósofo. El filósofo es fundamentalmente un hombre que se prepara para la muerte, porque con la muerte él se desprende entonces de sus limitaciones corporales para poder dedicarse solamente a las cosas del alma o a las cosas del espíritu. Entonces le va tratando de explicar a ellos que no tienen que sentirse tristes, sino que por el contrario, él estaba muy contento por lo que le tocaba, ¿sí? Y que no había que salir huyendo de la cárcel, sino que tenía que esperar hasta que los dioses lo dispongan para que pueda ser así. Entonces él entiende que los dioses disponen que él llegue a la conclusión de su vida terrena
y se prepara, entonces, fíjense ustedes el tema de la música, inclusive él pensaba que la más elevada de las artes era la filosofía, y cómo después dijo, bueno, pero ¿qué pasa si los dioses me piden que yo también haya sabido música? Entonces tuvo que ponerse a practicar un poco de música para que no le falte nada. En cristiano sería como aquel que un poco antes de su muerte se da cuenta de que hubo un pecadito que no reparó, entonces se pone a hacer un poco de penitencia por ese pecado para que nada le falte y no se retrase su encuentro con aquellas almas elevadas y con los dioses, con quienes hablaría por la eternidad acerca de las cosas sobre las que siempre hablo. Había una discusión aquí muy interesante antes, y ahí nuestro compañero Luri dijo que estaba interesante la discusión, y quiero volver a traer aquí sobre el carácter, sobre la... A ver, ¿cómo se puede decir esto? No sé qué nombre le pongo. El carácter literario ¿cuál es la forma literaria de Platón? ¿Sí? Porque siempre se le acusa a Platón de dualista, ¿no? Entonces, Física Nacional en la Facultad de Filosofía de la Teología fundamentalmente van a decir, no, eso es dualismo platónico. Eso es dualismo platónico. Entonces, no, el dualismo platónico es para los que nunca leyeron Platón, porque leyeron probablemente algún manualcito por ahí nomás, es como una especie de contraposición absoluta y diametral entre la carne y el espíritu. Y los que leyeron también, si solo leyeron. Sí, mucha gente no que conocen los mitos, no ven la vida de ellos. Sí. En fin, que no, parece ser que es realmente. Y que esa filosofía de las ideas es más marcada de lo que realmente era. Como me dijo una vez un profesor, que lo que nosotros hacemos parece, en Occidente, dice, el mal, sin entrar en el tema, es que como leemos a Aristóteles, después de leer a Platón, parece que realmente alzamos las lanzas. O sea, habría que... no, y que nos ponemos a ver la defensiva. ¿Contra? Contra Platón. Contra Platón. Entonces él dice, no, lo que tenemos que hacer es volver a leer después. Leer Platón, Aristóteles y después volver otra vez. ¿Te parece bueno eso? Sí, claro, no, lo que él intentó decirme, o lo que me dijo en realidad es que nosotros no le entendimos bien a Platón, o no lo estamos entendiendo. Y después yo también estudiando para esta sesión entendí por qué, con esta cuestión también que comenté al principio, claro, de la permeabilidad intelectual que tuvo a lo largo de toda la historia moderna ya las ideas, sí. ¿Cómo entraron las ideas? Cómo penetraron las ideas cartesianas, que sí realmente es, no dualismo, pero sí una separación, así como la idea clara y distinta respecto del cuerpo y del alma y todo eso, cómo afecta nuestra forma de ver el mundo a pesar de que no nos damos cuenta. Es que todos empezamos con este tema del estudio de Platón, todo el mundo empieza con una especie de prejuicio. ¿Cuál era? Recién estaba pensando. Espera que dije... entonces, si vos decís del mito al logos, ¿de verdad que dijiste? ¿No? Sobre el tema, claro, vos pasás, no, el mito es una especie de forma arcaica de pensamiento y el logos es la superación del mito. Entonces, claro, todo lo que, porque Platón es como una especie de bisagra entre todo el raciocinio de Aristóteles, ¿sí? El raciocinio dialéctico, lógico de Aristóteles, y todo el mundo es mítico, pero no hay una oposición entre las dos cosas. Pero si hacemos esa oposición, terminamos pensando que Platón, porque cuando Platón dice que las almas se liberan del cuerpo, uno piensa directamente, entonces el cuerpo es, lo que se encuentra en todos los manuales, una cárcel para el alma. Yo sé que él dice eso, pero lo está diciendo en un sentido que nosotros no lo estamos entendiendo. Por eso un tipo como Agustín podía usar la filosofía de Platón, su forma analógica de explicar aquellas realidades, para poder con ello sostener la teología cristiana. Por eso, justamente porque no lo vio de forma literal. Al leer las cosas de forma literal,
no lo vamos a entender. No vamos a entender. Fíjate cómo Platón no se opone. Platón dice, el hombre sabio tiene que liberarse de las cosas por las cuales se alimenta, los deseos del cuerpo, comida, sexo, fiesta y compañía. Pero, ratito, Platón iba a los banquetes, tenía esposa y hijos, ¿entendés? Sócrates, perdón. Y Platón también. Platón con Sócrates, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es que está describiéndonos una realidad con esos ejemplos, con esos símbolos poéticos, ¿no? Sí, que en realidad no tendría que ser muy extraña para el cristiano, ¿verdad? Claro. Me parece que no es, ¿verdad? Justamente por ese carácter penitencial. Nosotros tenemos un tiempo para hacer penitencia, el cristiano. Bueno, me parece que inclusive todas las religiones monoteístas importantes, los musulmanes a su modo, los judíos a su modo, pero entienden que hay como un tiempo para, digamos, castigar, entre comillas, el cuerpo, tratar de no hacer, de que el alma justamente sea la que domine, pero después también ahí, no sé, en Pascuas, ¿verdad? Yo recuerdo a mis hermanos de la comunidad misionera de Jesús, por ejemplo, que, ¿verdad? Felices estaban en el Pascua, comían asado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso porque Sí, toda la cuaresma, toda la entonces, cuaresma se dejaba de pasaban, comer carne sí, por los puestos de asadito pasaban, entonces eran felices después. El cristiano tiene eso y parece ser que eso está presente también en el diálogo. Álvaro dice que el problema no es que sea dualista o no dualista, sino si el dualismo que plantea Platón es correcto o incorrecto en el contexto en que lo presenta. Si es violento, yo diría, en realidad. Si es violento en cuanto... Si es radical. Sí. Si ese dualismo es radical. Sí. Hay un autor que dice, no es que respecto al cristianismo, es que el cristianismo no es dualista, pero hay dualidad. Hay dualidad. A mí me parece que esta discusión sobre dualista o no dualista de Platón es como aquella discusión de ¿existe libertad o existe determinismo o libre albedrío? ¿Por qué? Porque las cosas no se distinguen así de ese modo, sino que la cosa es hay mucho más escala de grises aquí. Hay cierto nivel que vos tenés algo de determinación y hay otro nivel en el que tenés libre albedrío, y que las dos cosas no se ven tan claramente. Entonces, no se puede hacer esa discusión de ¿existe determinismo o libre albedrío? Entonces, ¿Diferencia entre dualismo y dualidad? el dualismo sería una oposición por la cual uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro. Y dualidad, podríamos decir que significa que, no armonía, sino que vos distinguís dos principios. Hay dos coprincipios. ¿Sí? Hay dos coprincipios. ¿Sí? Me parece, y quiero terminar con esto para que ya comencé, bueno, a partir de esto ya podemos empezar sobre el tema de la inmortalidad del alma. A partir de esto, nosotros nos podemos preguntar acerca de que es cierto que el hombre está, en esta teoría de Platón, está, lo que él, me parece que lo más importante en todo esto es decir que el hombre es, lo que realmente hace que el hombre sea hombre es el alma, no el cuerpo, ¿sí? Es el alma. Pero no para decir que él tiene que liberarse del cuerpo, porque es en el cuerpo donde él conoce las cosas, ¿sí? Es cierto que Platón va a decir que nosotros conocemos fundamentalmente, la epistemología de Platón es un conocimiento de las ideas que están en las cosas, que es lo que después Aristóteles va a llamar de una escolástica, se llama de universales, ¿no? No hay ciencia de lo particular, sino de lo universal. Esas ideas de las formas universales que permean todos los entes particulares. Yo te conozco pero tampoco tampoco es falso que yo en algo no conozco simplemente al hombre en universal. También conozco al hombre Su aldez. Es que tampoco, no es cierto que conocemos nosotros al aldez. Sí. ¿Sí? ¿Qué hace que Aldo sea Aldo y no otra cosa? ¿Entendés? ¿Qué hace que Aldo sea Aldo y no otra cosa? No, pero ¿y cuál es la esencia de Aldo? De Aldo, no cuánto hombre, sino en cuánto Aldo. No, es difícil. ¿Por qué? Porque es toda la historia de él y un montón de cosas que ni siquiera él sabe cómo yo voy a conocer. ¿Me entendés? Yo sé que es hombre,
pero además tengo un cierto conocimiento de la Alves, ¿sí? Por cómo es, por cómo es su trato, porque lo conozco hace mucho tiempo, porque lo veo, etcétera. ¿Entendés? Por su conducta, por cómo viste, por cómo habla, por cómo se comporta, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas me da un cierto conocimiento, pero no me da un conocimiento total de la Alves. Porque además, esa Alves se sigue construyendo, porque cada segundo que pasa, eso se va sumando al ser Aldo. Se va sumando, ¿entendés? Y no termina todavía. En cuanto a hombre, ya es hombre, pero en cuanto a Aldo, su historia, fíjense cómo es complejo esto, su historia se va sumando un segundo tras otro. Y cuando él termine de escribir su historia, ya ahora tenés que contar sobre el tiempo de la escritura de la biografía, digamos. Y un montón de otros detalles que no pudiste contar. Entonces, en la biografía no te podés saber de los aspectos más importantes de una persona. Si querés hablar en absoluto, ¿verdad? Pero igual, yo conozco en particular, por eso puedo nombrarle, aquí está Aldo, ahí está Jimena, ahí está fulano, mengano, sultano, entonces podés distinguir. Pero lo que quiero decir es que lo que no podemos hacer es hacer una contraposición dialéctica simplista, ¿eh? Dualismo platónico o no sé qué. Entonces, Es la primera vez que escucho que se hace la esencia de un particular, ¿verdad? Siempre escuché, o sea, estudié, por ejemplo, que Santo Tomás hacía la esencia, pero de una naturaleza. sí, pero la esencia de un particular, no, es que en un particular hay muchas esencias. Claro, interesante, pero Muchas notas. ¿quién encara ese? ¿Hay algún autor que encara para saber? Jorge Miguel, te comenzar un poco. Jorge Miguel Martínez. San Pablo. Es que es un hecho, ¿entendés? Dios de pensar en eso. Es un hecho. Y todo esto que estoy diciendo es así, ¿comprendés? Pero no hay, lo que te está diciendo Santo Tomás o Aristóteles, no hay ciencia del particular. Yo no hago ciencia de algo. Porque no está hecho, no es fijo. Y ahí está, eso es lo que dice, a eso se refiere Platón con las ideas. Las ideas son fijas, son eternas. Entonces tiene que haber algo en nosotros que sea capaz de conocer esas cosas que son eternas. No menos particulares, mutables, ¿eh? Mutables. ¿Podría dar ejemplo de los dos principios de dualidad? Cuerpo y alma. Principio corpóreo y principio espiritual. Principio corpóreo y principio espiritual, ¿entendés? No conocemos sino a través del cuerpo. Lo visible y lo invisible. Lo visible y lo invisible. Y Platón mismo dice que lo visible es lo múltiple y lo invisible es lo simple. ¿Sí? Bueno, pero eso no es tan evidente. En realidad, Que lo invisible, lo invisible que sea simple no es evidente. lo invisible que sea simple no es evidente. Sí, que sea invisible tampoco. Y lo simple sea indivisible tampoco es evidente. Sí. Bueno, esa justamente es mi crítica. Y aquí vamos a empezar el... Buenísimo, unas cuantas críticas. Perfecto. Que Platón se defienda. Sí No. puede. No, a mí me resulta muy interesante dos partes en el diálogo. Uno viene al comienzo y uno viene al final, donde él dice que no estén tristes por él, que el filósofo se prepara justamente para morir. Es muy bueno que entremos en eso. Claro. Y la segunda frase muy importante es que dice, una vez llegada a la conclusión de que el alma es inmortal, podemos hablar de esto al final, es que sí cuenta cómo uno vive. ¿Sí? Y que si el malo, interesante esta parte, si el alma no es inmortal y termina con el cuerpo, el malo es como que se salvó de su castigo, no tuvo una retribución final. ¿Sí? Esas dos frases me parecen importantes. Porque yo apoyo más o menos y falta mucha explicación. ¿Cómo repetir lo que acabaste de decir? Sí, Que si algo al terminar, malo, ¿qué va a pasar? ¿puede leer? Así, No, sí, cortitos. Sí, Marco, ¿no? Tiene ese esquema. Dice, pero entonces, amigos, dijo, es justo que reflexionemos esto, que si nuestra alma es inmortal, necesita atención no solo respecto a este tiempo a cuya duración llamamos vivir, sino respecto a todo el tiempo. Y el peligro ahora sí que parecería ser tremendo si alguno se despreocupara de ella. Pues si la muerte fuera la disolución de todo, sería para los malos una suerte verse libres del cuerpo y de su maldad a la par que del alma. Sí, pero hay más ahí. Sí, hay mucho más. No, lo que quiero decir, ¿qué pasa con los malos cuando... Ahí comienza el mito del Hades. Sí.
el demo. ¿Querés continuar? Bueno, no, básicamente hay que decir, porque ese párrafo es muy largo. Sí, es largo. Yo tengo dos preguntas para el tema. ¿Por qué filosofar es un ensayo a morir? Sí, empecemos por ese tema. Sí. El tema es que vos tenés como una... Antes que digas eso, Lilian, estás confundiendo verdad con la verdad teológica, la verdad de la revelación. ¿Sí? Estás reduciendo la verdad, porque Lilian está diciendo... ¿A qué se refiere cuando dice que un hombre puede llegar a descubrir las verdades escondidas dentro del alma, siendo que en esa época no se conocía la verdad? Entonces, No. la verdad, ella está entendiendo la verdad como la verdad de la revelación. ¿Sí? Entonces, es cierto que la revelación es la verdad, pero no es la única verdad. O sea, nuestra existencia ¿No es completo? no es completa, pero nuestra existencia es verdadera. ¿Sí? Lo que está afuera de uno es la verdad. ¿Entiendes? Entonces, claro que ellos pueden alcanzar la verdad, no la verdad acerca de Dios, que es de Dios y de nuestra elevación al orden sobrenatural. Eso es lo que no puede, pero el resto de las cosas se puede alcanzar esas verdades sin la revelación. De hecho, Platón llegó a una verdad ontológica mucho más compleja y acertada en cierto punto. El mundo no, ¿verdad? Bueno, es el mismo ejemplo que diste de algo o de las matemáticas. Las matemáticas no se puede demostrar todo lo verdadero. Hay cosas indemostrables. Igual que yo puedo conocer a un particular, un individuo, a Didier, al padre o a Aldo, yo los conozco, pero yo no conozco todas sus notas. Eso es lo que ocurre con la verdad que está hablando en este caso el filósofo, ¿sí? O Platón, o Sócrates en este caso, ¿sí? Sócrates o sea, Sócrates es el que habla a través de la pluma de Platón, a eso se refiere, ¿sí? Entonces ellos pueden conocer un aspecto de la verdad, ¿sí? Y justamente, ¿por qué ellos, como dijo, bueno, seguramente él lo va a responder, ¿verdad? ¿Por qué para el filósofo, digamos, morir no es tan malo? ¿Sí? Porque él en realidad cuando va filosofando va muriendo, digamos, ¿sí? Pasa analo a morir. Exactamente. Sí, no pensé en eso, pero sí, Pero el tema es lo siguiente. en realidad creo yo que mientras filosofa, él tiene que morir en el sentido de que tiene que morir para poder filosofar. No es que por filosofar muere, sino que en realidad la muerte como una especie de separación paulatina de la separación del cuerpo, la muerte es separación del cuerpo del alma. Sí. Entonces él tiene para filosofar, ¿sí? Él tiene que separarse del cuerpo porque todo lo corpóreo le estira para abajo, digamos así, y lo espiritual le estira hacia las cosas que son superiores. Como por eso él tiene que hacer toda esa descripción cosmológica de que las almas están arriba y los buenos están arriba y los malos están abajo. El que Platón hace una diferencia muy clara, bien sutil, bueno, clara para mí, pero Yo bien sutil, creo que no va por ahí, porque no es por eso, pero hay una diferencia entre morir y estar muerto Sí. en Platón. Morir es exactamente lo que vos dijiste, separar el alma del cuerpo. Como acto dinámico continuo. No, Separarlo. Ahora, permanecer muerto es ese que se permanece separado. Tenés un acto y luego tenés lo que lo mantiene en el acto, que es la separación. Por eso él dice, es muy importante cómo nosotros desarrollamos nuestro pequeño periodo en lo que llamamos vida, porque el alma va a permanecer por ser inmortal, él está diciendo. Ahora, ¿por qué él dice que filosofar es prepararse para la muerte? Porque el carácter o la potencia humana más alta es la dianoia, ¿verdad? Dia es atravesar y noia viene de nous, la razón, atravesar con la razón. Entonces, justamente él dice que nosotros vemos las cosas como similar a lo que dice San Pablo, vemos las cosas como en un espejo, ¿sí? El espejo de aquello que es permanente y que en otro mundo está su forma perfecta. ¿Sí? Entonces él dice que nosotros no tenemos que ver con los ojos del cuerpo. Entonces, por eso te digo que él tiene un aspecto donde él desestima el cuerpo y no lo vuelve a tocar. Justamente, para poder ver con los ojos de la mente
que es la razón, yo necesito estar desprendido de mi cuerpo para poder verlo, para poder estar purificado mejor que nunca, ¿verdad? Por eso él dice que hay una diferencia entre el filósofo que se prepara para morir, va purificando su alma. ¿Eso qué quiere decir? Que en repetidos momentos va haciendo ayunos, se separa de las personas, reflexiona sobre sí mismo, reflexiona sobre las cosas, trata de conocerse a sí mismo, que es siempre lo que está en el Delfos y lo que Sócrates siempre dice, ¿verdad? Lo dice Alcibiades, lo repite en varios momentos. Entonces, él está preparado para poder ver cuando muera, cuando se separe, cuando él pueda ver o estar en presencia de las formas puras. Sin embargo, aquel que no, que derrocha, el hedonista, como él dice, el que está metido en riquezas, en otras cosas, no está preparado y no va a poder tener un proceso de purificación y se va a ir al otro lado, no se va a ir junto a las formas perfectas. Entonces, por eso él lo dice que filosofar es prepararse para la muerte, ¿sí? Ya estar mediante el ayuno y sacrificio, como él dice, ya estar acercándose a ver aquello de forma más perfecta, pero aún no, porque el cuerpo lo está impidiendo. Los ojos, los ojos como órgano material lo están impidiendo de ver con los ojos de la razón, ¿sí? Eso es principalmente en eso. Por eso yo digo que él efectivamente, si no bien en este diálogo, en los otros diálogos complementa mucho más lo que estoy diciendo sobre esta, ¿cómo te digo? Como desestima el cuerpo, desestima efectivamente el cuerpo, porque él quiere estar más pegado a las formas, ¿sí? O a lo uno, ¿sí? En eso está súper correcto, o sea, desde el sentido ontológico del ser y que debe ser un principio único y demás cosas, es el argumento al cual en la clase sobre argumentos para la existencia de Dios es lo que estoy estudiando. O sea, Platón, claro, él desarrolla toda una teoría y lo desarrolla en forma de diálogo y de mitos, y obviamente está dando razón de lo que él ve, el mundo visible e invisible, ¿sí? Pero él no tiene esa guía, no tiene esa guía, ¿entendés? De la revelación y un montón de otras cosas. Entonces, por eso, creo que tenemos mucho aporte de él, muy certero, pero también hay algunos aspectos, no queriendo entrar en anacronismo, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos que efectivamente presentan algunos problemas. Bueno, pero no importa aquí tanto criticar, No, sí. para enmarcar. Sí, lo importante es No que se él trata- quería ver sí. con el ojo del alma, Lo, ¿verdad? lo importante para nosotros acá no hacer un análisis filológico, filosófico de la obra de Platón, sino tomarnos de su mano, o sea, dejarnos tomar de la mano por él para poder llegar a ver, y si fuera posible, mejor que él, por supuesto, ¿verdad? No, Bien. para entender nomás lo que tenemos Sí, que sí, hacer. sí. Bien, yo justamente quería hacer un pequeño repaso de la obra, ¿verdad? Nadie hizo todavía. No, Es que no quiero hacer porque si no, no vamos a terminar, ¿verdad? claro que sí, porque vos tenés que hablar. Platón plantea en la obra 4 argumentos a favor de la existencia del alma, que es el tema de la clase, ¿sí? Brevemente respecto de lo que dijo Didier, es cierto que en este diálogo aparentemente Platón desprecia el cuerpo. Sin embargo, en las leyes y en la República, él en realidad plantea una idea mucho más fuerte, que es lo que estuvimos hablando también al principio, que es la idea que nosotros planteamos aquí varias veces, que es la idea de, para hacerse hombre, dueño de sí mismo, dominarse primero a sí mismo. Por eso es que, por ejemplo, el filósofo es filósofo a los 50 años, ¿sí? Y primero pasa por esa categoría de entre los guardianes. ¿Quiénes eran los guardianes? Los guardianes eran los que estaban más avanzados en danza y gimnasia, o sea, dominaban el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene una estima evidentemente inferior respecto de sus facultades, respecto del alma, pero claro, para eso hay que leer todo el cuerpo. Entonces, en la República se nota, y en las leyes, que son los tratados políticos y pedagógicos, digamos, de cierto modo, de Platón, simplemente para enmarcar. Hay un diálogo, y quiero poner en contexto lo que pasa ahora. Como él fue un sacerdote, adornaba una pequeña barca que iba a Delos, ¿sí? Que era la ciudad donde eh, Perseo venció al Minotauro, ¿sí? Y entonces
en función y en agradecimiento, y antes de que esto ocurra, ¿verdad? El rey Minos siempre pedía a los atenienses 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres, para que vayan a este laberinto del Minotauro a hacer sacrificio para el Minotauro. Bueno, cuando Perseo mata al Minotauro, hay un agradecimiento a Apolo, ¿sí? Los atenienses hacen esta ofrenda. Entonces un sacerdote adornaba la popa de un barco, ¿sí? Y cuando se adornaba la popa, ¿sí? La popa. La de frente atrás. ¿Sí? No sé, yo no sé. El frente es proa. La popa, ¿sí? La parte de atrás es la popa. Sí. Sí, a mí me costó mucho tiempo. Sí, yo no soy marino, ¿verdad? Entonces... tuve que mirar muchas veces. Bien, entonces, ¿qué es lo que él? Entonces, allí comenzaba como la solemnidad, digamos, y dependía del retorno, porque el barco tenía que ir, dejar la ofrenda y volver. Entonces, en la víspera del juicio de Sócrates, es donde este barco es adornado, entonces ya a ella no se le podía matar a nadie, y entonces la ciudad tenía que purificarse, que es algo muy común en las civilizaciones antiguas, y los comentaristas dicen, del mismo modo que Atenas se purificaba para esta fiesta y solemnidad del dios de la verdad, como es Apolo, ¿sí? Sócrates se purificaba al mismo. Y curiosamente, él nombra 14 amigos y discípulos que estaban presentes cuando él narra la historia que pasa en el Fedro. Estuve a punto de interrumpirte, ¿sí? Y ahora me doy cuenta que no sé cómo te diste cuenta de eso. ¿Sí? Está bien. Está bien. Sí. Estuve a punto de interrumpirte. ¿Para qué introducir el tema si yo les dije lo que necesitábamos saber sobre el tema? Pero no, me parece más. No, entonces, sí, Platón se declara ausente. De hecho, hay otro discípulo que se suicida después de escuchar, por lo menos eso es lo que dicen las historias, después de escuchar todo lo que Sócrates plantea. Otro tema muy importante. Un día antes, hay otro diálogo pequeño que es el Critón, que en realidad habla sobre las leyes y sobre cómo un ciudadano tiene que obedecer las leyes. Y en este diálogo, Sócrates muy brevemente ya introduce la falta de su miedo de Sócrates a la muerte, diciendo que ¿cómo yo voy a temer a algo desconocido? Sí, voy a decir así muy brevemente. Entonces, cuando él habla en este diálogo, él plantea, digamos, 4 argumentos, a mi parecer 3 muy débiles, en función de la inmortalidad del alma. El primero es que él dice que algo nace de su contrario. Él dice que del frío al final nace el calor, y del mismo modo de la vida va a nacer la muerte, ¿verdad? Y va desarrollando este argumento a lo largo del diálogo, ¿sí? De la vida va a nacer la muerte. Entonces es que el alma, digamos, de cierto modo, obviamente para él, para Platón o para Sócrates, la vida correspondía a la, digamos, la presencia del alma en un cuerpo, ¿sí? Entonces cuando el cuerpo moría, obviamente ahí ya no está el alma, está solamente la materia inerte, había muerte. Y que del mismo modo que de la vida procedía la muerte, para él era casi como intuitivo, y eso es un problema que yo tengo para entender este argumento, justamente que debía haber, para que haya un equilibrio, digamos, filosófico ideal, inclusive en su mundo, que tendría que haber un proceso contrario, es decir, que de la muerte nacía la vida. De hecho, después nosotros nos vamos a entender que en realidad no es así, no es tan evidente eso. Nosotros sabemos que de la nada, sí, sale algo, pero por un acto de voluntad divina, pero eso no es, digamos, así no es común. Esto no es que pasa siempre, no es necesariamente así, ¿sí? Tiene que haber algo que lo sostenga en la existencia. Otro segundo argumento de él es el que va a decir que el alma existió siempre, existió antes que el cuerpo, ¿sí? Que es un argumento que llama de reminiscencia. Entonces, por la reminiscencia él piensa que siempre... Sí, no, justo, por una especie de recuerdo. Que la reminiscencia, justamente lo que pregunta María Coahuila, que la reminiscencia es la prueba de que existió siempre. Sí, de que el alma existió antes que el cuerpo, que no existió siempre. Antes del cuerpo. Entonces, ¿por qué dice María Coahuila eso? Porque si uno le pregunta a cualquiera, incluso a un esclavo, cuestiones de geometría,
y le va preguntando, haciendo las preguntas correctas, va a ver que él sabe. En realidad se está refiriendo a los primeros principios que uno conoce Claro, de forma claro. evidente. El todo es mayor que la parte, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que si vos sabes de eso, es porque ese conocimiento lo tenés que echar de algún lugar. No puede ser que simplemente los hayas sacado. Entonces, eso que se habla del conocimiento de los primeros principios y compañía, Platón es reminiscencia de un estado del alma anterior a la vida corpórea en el cual tuvo que haber aprendido eso. Bien. Bueno, y ahorita, Hablando del tema, creo que puedo... sí, Espera, pero no quiero que termine, no quiero que se corte el tema de la... bien. Bueno, entonces este argumento, el segundo, que habla que por la reminiscencia, ¿sí? Como lo explicó el padre, podemos nosotros probar, digamos así, vamos a decirlo así, probar que el alma existe precedente o antes que el cuerpo. Aún así, el argumento presenta la dificultad de que tiene que estar unido al argumento anterior para decir que el alma permanece después de estar unida con el cuerpo, ¿sí? Está bien, tal vez Platón consiga probar, me parece que inclusive no es así, porque yo tengo otra postura que después la voy a decir, pero no prueba esto que el alma sigue existiendo después de la muerte, ¿sí? Porque se prueba que existió antes, pero no se prueba que existió después, que sigue existiendo después, ¿sí? Aquí anoté para no... Híjole, yo no sé cómo lo ves. No. Porque sí. ¿Por qué sí existió? Es que sí existió desde antes, en la argumentación de Platón. Si existe desde antes, Existe desde siempre. ¿qué impide que, No, que sí exista porque sus después? discípulos ahí justamente le dicen, vamos a suponer, porque tiene que estar unido al primer argumento. Y en el primer argumento dice que es como que se reduce la cosa, Los ¿entendés? contrarios, ¿no? Y él dice, bueno, pero en un momento eso se puede agotar, porque nada prueba que eso es inagotable. Posición de contrario. Sí. Me gustaría que igual, a ver, Sobre ese tema. Sí, sobre ese tema. Y otra pregunta que también podríamos hacer es ¿por qué Espera. necesariamente, ya vas a entender, por qué necesariamente tiene que ser el alma el que estuvo antes para la reminiscencia y no la materia? Porque hay un autor que dice que en realidad es la materia, porque nosotros somos hechos de materia. ¿Qué pasa cuando morimos o cuando se nos cae un pedazo de materia, se cae en el suelo, puede convertirse en árbol, o comer después una fruta y hacer parte de una materia que existió en otra persona? Y él dice que de esa materia vienen las reminiscencias o de Yahoo o lo que sea. Bueno, Para ser parte tuyo. Para no complicar tanto, siguiendo la argumentación de Platón, él dice que en Platón y en los antiguos, la materia es dinámica y mutable. Una cosa que no es permanente. Sí. No es permanente. Entonces, vuelvo a repetir una cosa que me gustaría que se les quede, porque ese simbolismo, o sea, ese conjunto de símbolos les va a servir mucho para interpretar las Sagradas Escrituras y para entender los textos de filosofía antigua. En el mundo existen, digamos, 3 niveles de existencia, ¿sí? El mundo el cielo empírico, donde están las ideas eternas, como en Platón. Luego tenés, esto es el esquema de Aristóteles en realidad, pero vos tenés lo que está más allá de las estrellas, que son las cosas las que no mutan para nada. Tenés un cierto tipo de eternidad que es entre las estrellas fijas y la luna, un cierto tipo de eternidad, ¿sí? Los planetas y las estrellas se mueven, pero siempre de un mismo modo, o sea, en un ciclo permanente que además vos podés calcular y prever. Por eso yo con las estrellas puedo prever, digo, en esa mentalidad, puedo prever el futuro, porque todo tiene que ver con mi psiquis, ¿sí? Entonces, el árbol tiene que ver con mi psiquis, pero tiene una existencia tan corta que yo no puedo hacer un cálculo a partir de la palmera que está en mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago un cálculo a partir de los planetas, de las estrellas y de los aspectos de relación entre ellos. Y después tener el mundo sublunar, que es el mundo donde, en el mundo supralunar, entre las estrellas fijas y la luna, es el éter. El éter tiene tiene cierta razón de incorruptibilidad, pero hay movimiento todavía, ¿no? Y después tener el mundo sublunar, que son los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y la relación continua y dinámica, veloz, en cierto modo, entre todos estos elementos, hacen que pantarei, todo pasa, ¿no?
que no podés bañarte en la misma agua 2 veces, que las cosas mutan continuamente, ¿entendés? Pero Parmenides dice que algo queda, ¿entendés? O sea, acá todo cambia continuamente, todo se consume, se quema, pasa todo muy rápido, ¿entendés? Entonces, el cuerpo así, para Platón, no puede mantener nada, lo que es corpóreo material, no puede mantener absolutamente nada. Necesitas algo que sea permanente, ¿no? Por eso, para este filósofo va a ser de otro modo, porque justamente tiene razón materialista, ¿entendés? Pero, pero en realidad quiero explicar nomás la cosmología de los antiguos para entender por qué ellos están diciendo esto que están sí, diciendo. pero la ciencia luego te va a decir hoy que realmente todas las cosas se corrompen. ¿Sí? Nosotros sabemos, las cosas se desintegran a nivel atómico. Por supuesto, o sea, no vamos a pretender que un libro o una mesa dure. Evidentemente, esto que yo estoy diciendo se puede, analógicamente, está muy bien comprobado por la ciencia moderna. Sí, sí, es uno de los casos, ¿verdad? Mm. Para terminar mi breve intervención, sí. Un tercer argumento que Platón esgrime es de la inmortalidad del alma, siempre, ¿sí? Es por la afinidad del alma a las ideas, porque él va a decir que, digamos, el cuerpo, obviamente, es materia, parte del mundo, y en el hombre, lo que es más parecido a las ideas, que para él son inmutables, son eternas, etcétera, es el alma, y que el alma es la que gobierna el cuerpo, como Platón va a entender que el mundo de las ideas simplemente se refleja en el mundo. Entonces, él por esta analogía, que es más o menos interesante, solamente que él va a decir que lo divisible es corpóreo, y lo indivisible lo indivisible a la vez es invisible, y que las ideas son invisibles, ¿sí? Entonces, lo que yo le objetaría es, en realidad, decir que lo invisible es simple, porque como no podemos verlo realmente, ¿no? Porque está hablando en este caso de invisible físicamente, no metafísica ni ontológicamente, sino Y lo podemos captar por sí, los que sentidos. no podemos captar, justamente porque no podemos captar por los sentidos. Y los sentidos, a pesar de que él va a despreciar en un momento dado los sentidos en el diálogo, como dijo Didier, la vista y el oído, y él dice, y por supuesto que los demás después, porque los demás son evidentemente inferiores, pero él es realmente también a su vez deja claro que yo necesito como unos datos que dependen de ese mundo, pero yo no puedo estar colgado. No, el mundo de las ideas no se me puede comunicar por sí mismo, ¿sí? Yo lo tomo realmente del mundo. Solamente que él dice que esos datos tienen que ser mínimos. Eso también lo deja él, por supuesto, no tan claro, pero lo da a entender en el diálogo. Por lo menos yo lo entiendo así. Él dice, sí, tenemos que deshacernos cada vez más de lo que vemos y de lo que oímos para poder penetrar en ese mundo de las ideas. Y entonces, en este sentido, a mí me parece también un argumento débil porque nosotros entendemos hoy que el alma es simple, es indivisible, es inmortal, pero no prueba todavía esto una inmortalidad del alma para mí. Sí, sin embargo, un cuarto argumento que es el que me convence, que me parece sí, es genial, que es el que dice que los contrarios no se pueden contener, ¿verdad? Creo que lo anoté aquí inclusive, por la exclusión de los contrarios, ¿sí? Porque él dice que el alma, digamos, para que haya vida, tiene que haber alma, ¿sí? Cuerpo y alma, ¿sí? Lo voy a resumir así rápidamente. Entonces, y cuando hay muerte, no hay alma, ¿sí? Entonces, si el alma no puede estar cerca de la muerte, significa que el alma es inmortal, o sea, que el alma no muere. Y es un silogismo muy sencillo que me parece genial, ¿verdad? Lo resumo y después da el mito justamente para reforzar eso. Pero es el argumento que me parece más fuerte en este diálogo respecto de la inmortalidad del alma, si es la inmortalidad del alma lo que estamos hablando. Después hay otras cosas, si el alma tiene partes, etcétera, etcétera. Me parece, no sé por qué no ves. ¿Por qué me dijiste que no era evidente? ¿Qué te decía que no es evidente que lo simple indivisible es invisible e inmortal? Sí, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ya escucharon hablar bueno, esto también de la literatura que yo leí, ¿verdad? El Dios de la tetera de Bertrand Russell. Sí. Bueno, él hace un razonamiento de una tetera invisible. Sí.
No es evidente. O sea, ese es básicamente me parece a mí que es el mismo razonamiento. O en su libro El mundo y sus demonios de Carl Sagan, también es un libro de divulgación, no les recomiendo que lean, ¿sí? Hay una paradoja del dragón en la cochera, ¿verdad? Donde él hace... No. Entonces, ¿Por qué no pensás que eso tiene algún...? porque no podés decir que lo invisible es simple. Porque no lo ves. Por la ciencia misma, por ejemplo, No. la ciencia misma, por ejemplo, dice lo siguiente. Hasta ahora no se pudo encontrar la partícula primera simple. Por eso yo creo que la ciencia inclusive apoya eso de Platón. Contradice No, lo pero- que opina. No sé qué está diciendo. No, Quiero decir No, otra cosa. yo digo que no es evidente. Me No parece- digo que es descartable. Primero, para distinguir nomás la cuestión de evidencia. Evidencia. ¿En qué sentido estás hablando del término evidencia? Y que sea No tengas inequívoco, pruebas. inequívoco, Inequívoco. verdadero, inequívocamente. Evidencia, no en el sentido inglés, donde Sí, evidence es una Sí, prueba es una- material. sí, exacto. ¿En ese sentido está diciendo? No. No está diciendo en el sentido de que el todo es mayor que las partes y eso es evidente. Sí, eso es evidente. No, pero son dos cosas distintas. No, por eso, en ese sentido estoy hablando. Bueno, entonces que una cosa es Inequívocamente eso. visible para la razón, aunque sea invisible para los sentidos. Claro. Eso es evidente. Sí. Bueno, entonces, si lo que es simple, porque fíjate que la muerte, por definición, es corrupción. Sí, Y la corrupción es separación en parte. separación Exacto. de las partes. Separación de las partes. Lo que estaba unido en sus partes, Sí, aquello que tenía un todo de partes unidas, como un todo integral, se separan las partes y entonces tenés muerte. Entonces, si yo tenés un cuerpo y un alma. una mesa, le quito una pata, en cierto modo la mesa muere, porque ya no es mesa. Sí. Entonces, si un hombre ya no tiene aquello que permite que él esté vivo, muere, porque se desintegra. Sí. ¿Sí? El principio vital o el alma. Claro, si yo le quito un brazo, él no muere. Probablemente no. Sí. Si no se desangra, no Si muere. no tiene sangre, no muere. Sí, no, es que sí. No. ¿Entendés? En el caso de una mesa, vos le quitas una pata y ya no es mesa, porque ya no puede sostenerse. Sí, la mesa de 4 patas. Una mesa de 3 patas, tiene 3 patas, pero si yo le quito una, muere la mesa. Sí. Pero un hombre, si yo le quito un brazo, no muere. Sigue siendo hombre, ¿no? Hasta que vos tengas lo que llamás el cadáver de un hombre. Está íntegro el hombre, pero le falta algo con el cual me puedo comunicar. Entonces ahí recién muere. Entonces muerte es separación de las partes. ¿Okay? Entonces, si las ideas son, el alma como las ideas son simples, ¿por qué son ¿Y simples? cómo vas a demostrarme que el alma es simple? Por el tipo de cosas que conoce el alma. ¿Qué tipo de cosas conoce el alma? Realidad. ¿Cómo? Se va a reventar el Compleja reto o socrático. simple. te cuento. No, está bien. Pero sí, esa es la idea. La idea es justamente que podemos hacer eso. A ver, justamente, La inferencia que hace Aristóteles, sí, es justamente, si el alma parece ser el principio del movimiento o de la vida de las cosas, ¿sí? Y la muerte parece ser la corrupción o disgregación o la pérdida de unidad o la pérdida del ser, justamente parece ser que el alma es aquello que une lo que de otra manera estuviese esparcido. Y por esa razón por la cual une es simple y única e indivisible, no tiene partes. porque no puede dar propiedades que ella misma no tenga. Claro, entonces, porque da unidad, tiene Eso unidad. está bueno. Porque da unidad, tiene unidad. ¿Sí? Y eso lo discute acá en el libro 1. Dice, ¿qué es entonces lo que mantiene unida al alma si es que es divisible? Se pregunta sobre la división del alma. No desde luego el cuerpo, más bien parece lo contrario, que el alma mantiene unido al cuerpo, puesto que al alejarse de ella, éste se disgrega y se destruye. Pero aún así, él en ese mismo libro, Él no da la conclusión final, él no Sí. cierra, él dice, para señores, Aristóteles, parece él todo dice que sacar, hay pero no. algo del alma que parece ser inmortal, pero deja el tema abierto. O sea, por supuesto, él da a entender que el alma puede ser que sea así. O sea, en realidad, si el alma, una parte del alma muere y otra no, ¿verdad? Como dicen algunos teólogos locos ahora. Yo quiero dejar nomás en claro que yo sí considero que el alma es simple e indivisible. No, claro que Simplemente estoy dando las objeciones a sí. Platón. Lo que yo No, quiero sí, por el sí. método eficiente que me parece que resuelve mucho mejor Aristóteles. Sí, por supuesto. al alcance de tu mano, en ese mismo estante, en ese mismo anaquel, Manual de está el filosofía. manual de Teología del Más Allá de Roger Marín. Teología del Más Allá.
Es uno de esos libros con encuadernación linda. Al final dicen aquello. Pero es cierto lo que dijo Didier, no lo había pensado, es que nadie da lo que no tiene. Y si el alma va a producir unidad, porque ¿qué pasa? Para Descartes, por ejemplo, el cuerpo y alma son sustancias, ¿sí? Y para Aristóteles, la sustancia es el hombre, o sea, la unión del cuerpo y el alma. Y eso es clave entender. Sí, no, claro que hay separación, pero él, para analizar el hombre, intelectualmente no lo hace. Esa es la diferencia. Entonces, para Aristóteles, la sustancia es el hombre. Es el hombre, cuerpo y la forma. Sí. La forma del alma, sí. La materia es el Sin embargo, para Descartes va a ser una sustancia, va a ser el cuerpo, y otra sustancia va a ser el alma. Y es lo que nos impide entender hoy en día. Entonces, Descartes va a ver, por eso decía que va a ver al mundo, los animales como meros mecanismos, el mundo como meros mecanismos. Como lo ve la medicina moderna en general, la ciencia médica, ve al hombre como un conjunto complejo de principios vitales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una separación y toda la división de la ciencia es de ese modo, ¿sí? El tema de la simplicidad es muy importante porque uno de los argumentos, una de las bases, es el principio que hace que el alma sea inmortal. El tema de la simplicidad. Giorgio Marín desarrolla todo un capítulo en el tema de teología del más allá, teología de la salvación, perdón. Teología de la salvación. Teología del más allá se llama tu curso. Del más allá se llama el curso que yo di. Suscríbanse a la formación. Teología de la salvación. Entonces tiene un capítulo entero sobre la cuestión de la inmortalidad del alma. Y el tema de la simplicidad es de los más importantes. En el libro del Gilar, el Religión Demostrada, tiene una parte que... Sí, pero los argumentos son más... infinitamente más claro, simple. Mucho más simple, ¿no? Claro. Infinitamente más simple. Obviamente. Entonces él dice que las ideas, ¿sí? La conciencia nos dice claramente que la idea es esencialmente una simple e indivisible. La idea de hombre aplicable a todos los hombres del mundo. ¿Entendés? Entonces, si las ideas vistas por Platón, ¿entendés? Son unidades, son únicas e indivisibles en el sentido de que estas pueden ser aplicadas a todos los hombres del mundo, y además con esto que acabaste de decir, entonces eso solamente puede ser conocido con algo que tenga las mismas propiedades, porque no puede ser conocido con algo que sea múltiple, porque se puede comunicar. La unidad es superior a la multiplicidad. Es como estar en 2 dimensiones y tratar de ver 3 dimensiones, no se puede. Sí. Entonces, ¿y cómo nosotros entonces podemos conocer Dios, que es una unidad, y nosotros como humanidad somos multiplicidad? Pero no la conocemos. Nosotros no somos multiplicidad. ¿Pero qué? ¿Como género humano, sí? No, como género humano, sí, pero el conocimiento de Dios no es no hay una conciencia común, sino que cada ser humano en particular es el que lo hace. Cada alma individual es la que conoce la idea de Dios. Está bien. Pasé el examen. Sí, pasar. Qué desgraciado. No somos multiplicidad. Te estaba burlando de lo que esté. Entonces no somos multiplicidad. No. Pues, está bien, perfecto. Ya está. ¿Por qué te pones nervioso? Deja de maltratarme. Bueno, está bien. Entonces, bueno. Okay. Por eso me parece que el argumento acerca de la simplicidad del alma sí es evidente, entendiendo lo que el alma es capaz de conocer. Si el alma conoce cosas simples e indivisibles, entonces el alma también es simple. Y entonces esa simplicidad es la que permite al alma la pervivencia, o sea que no solamente que exista antes, sino que sigue existiendo después. Perfecto. Por eso la simplicidad sí es la evidencia, no en el sentido en inglés. La evidencia de la inmortalidad. La evidencia racional, la evidencia racional de la inmortalidad. A mí me parece el cuarto argumento, por lo menos de la forma que está escrito literalmente allí, ¿verdad? O sea, el diálogo es el invencible, porque al final es lo mismo, ¿verdad? Por la ausencia de los contrarios. Es cierto lo que dice, tal vez por la forma literaria que fue escrito, sí. no tiene estos datos que después los académicos van a colocar que hacen que eso sea evidente. Hay un libro que se llama Las verdades robadas, de Miguel Ángel Fuentes, donde también desarrolla esto de modo más sencillo, ¿verdad? No hace falta leer Giorgio Marín, es un poco más complicado para algunos, simplemente. Claro. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Existe alguna materia indivisible?
Materia indivisible. No, la materia por naturaleza es divisible. Materia newtoniana o aristotélica. Bueno, ahí está. Cualquiera de las dos, no creo que cuente. La materia, desde el punto de vista de Aristóteles, se va a complicar un poco, pero no es, dice él, no es, la materia no es, porque ¿No es la materia no es, porque no tiene ser en sí. No es. Sí. Sin embargo, la materia newtoniana, sí, evidentemente las partículas son elementales, por lo menos lo que hasta la ciencia moderna conoce. Primero, la materia, sí, en general, es corruptible, se transforma, ¿verdad? Una ley de la termodinámica, etc. Y tampoco, si te referís en tu pregunta a un agente, como el átomo, por ejemplo, lo pensamos hace 50 o 100 años atrás, pensábamos que el átomo era la mínima porción de la materia capaz de combinarse, o sea, era el mínimo, la mínima porción de cosa que existe, que es. Sin embargo, hoy sabemos que existen 17 partículas y seguimos buscando, o sea, no hay una respuesta para eso, y probablemente la respuesta es que no hay en este mundo ni en el otro esa respuesta. ¿Sí? La materia es potencialmente divisible hasta el infinito, nomás. Potencialmente. Solo potencialmente. Y no por la... Y racionalmente se ¿Sabes qué podría pasa? dividir. Lo que voy con ¿Ya? esa pregunta es que hasta ahora entonces no vamos a poder demostrar que existe una materia que no se pueda dividir, que sea simple. Lo que pasa es que la materia No, es toda ver. cosa que tenga extensión. ¿Entendés? Todo lo que pueda medirse, todo lo que tenga extensión es materia. Sí. Te voy a decir por qué no se puede. Te voy a decir por qué no se puede. ¿Qué cosa? No sé, ¿cuál es la pregunta? No se va a encontrar que- aquello que él indivisible. diga que no existe una materia indivisible. Es que no, espera, Llegamos- nosotros no dijimos que existe materia indivisible. El tema es que No, pero para saber nomás qué está preguntando. No, él No. está diciendo que hasta ahora no se encontró una materia indivisible. Sí, no hay una partícula fundamental. Desde el punto de vista de la física, No hay. no hay una partícula fundamental. Hay 17, pues. Bueno, eso es lo que está diciendo. La materia siempre es potencialmente divisible hasta el infinito. Por eso que ahora la siguiente sé. pregunta, entonces, ¿existe algo simple en el mundo, en el universo? En el mundo que no se pueda material, dividir? Por supuesto que sí. en el mundo material, no. Yo creo que no. no. En desacuerdo. Entonces, por lo tanto, es invisible. ¿Por qué? ¿Por qué no? Te digo por qué. Justamente la evidencia de que las cosas están ordenadas, ¿sí? Hace suponer de que no puede haber una partícula que sea finalmente indivisa o indivisible. ¿Por qué? Porque si vos encontrás una partícula así, ¿sí? Y lo encontrás en cualquier elemento o cualquier otra forma, te vayas a lo más pequeño, a lo más pequeño, a lo más pequeño, ¿sí? Finalmente vas a encontrar algo que potencialmente no puede existir, que es la materia prima, ¿sí? Porque si vos encontrás algo que es finalmente indivisible, vos tampoco no le puedes dar nombre, porque al darle nombre vos lo separás de lo otro. Perdón, yo dije potencialmente indivisible. Sí, No, se perdón. puede. Entonces, ¿qué pasa? Potencialmente divisible hasta el infinito. Entonces- Potencialmente divisible hasta el infinito. En parte sí, pero el momento que vos le das nombre a algo, Perdón, no es Vos- el infinito. vos lo diferencias. Es potencialmente, infinitamente divisible. No puedo. Es potencial. no, la conclusión que él tiene es interesante. La materia, si la materia tiene extensión, potencialmente siempre puede ser divisible. Ahí está, ahora sí. Y la ¿Verdad? tercera pregunta Si la materia tiene, ahí está. No, pero espera, ¿existe algo aprobado por simple? la- ¿Existe algo simple, entonces? Sí. Algo simple es lo que, algo Todo es potencialmente divisible. ¿Existe algo simple? en, en lo corpóreo no, Entonces, en lo corpóreo no, es invisible. en lo, no, en lo corpóreo no, existe. claro, en lo corpóreo Ah, no. sí, claro. Un ratito, es que invisible, si voy a decir en Platón, invisible, bueno, pero un átomo no se ve, entonces el átomo es espiritual. Pero No, microscópicamente sí. lo que está diciendo es invisible, significa que no que- puede ser medido. Es que hasta ahí la pregunta es complicada. Y le digo a todos porque en realidad nosotros sabemos, porque nosotros tenemos la idea, ¿verdad?, de que los átomos son pelotitas, ¿verdad? Pero para los físicos, el átomo es una región probabilística. Y la forma más aproximada de explicar eso es una nube. O sea, no se sabe si... Y algunos creen que son así como cuerditas, así que están unidas y vibrando, ¿verdad? Las famosas cuerdas de Planck. Pero eso está muy lejos de ser observado. O sea, realmente no sabemos si son pelotitas. Por eso hay un nivel donde la materia es probabilística, ¿verdad? Y entonces
Por eso van a decir algunos físicos que al final triunfó Heráclito, ¿verdad? Porque no se sabe dónde empiezan las ideas, o sea, el ente matemático, o sea, de la nada a la materia. Es una discusión interesante. Pero sí, básicamente lo que podemos decir es que todo lo que existe en este mundo, a pesar de que pueda inclusive existir una materia, digamos, un germen o una partícula fundamental, una sola, de la cual estas otras 17 que se tienen ahora derivan, aún así, la capacidad del mundo de ser dinámico, del mundo material de ser dinámico y de moverse, hace que todo sea corruptible, todo lo que nosotros podemos conocer. Y lo único que no se, al moverse, al ser dinámico, porque se mueve en la existencia y no se corrompe, sería una idea. Y la idea que se mueve en la existencia y no se corrompe, y análogo a eso, sería el alma. Esa, yo creo que es, si queremos una explicación más fina que podemos dar. Porque aunque, suponiendo que exista una partícula fundamental, aunque el universo se expande, se mueve, entonces todo el universo cambia, digamos, muta, se mueve en la existencia. No solamente se divide, sino realmente se mueve en la existencia. Y el alma, aunque se mueva en la existencia, no muta, porque está en realidad fuera del tiempo. ¿Sí? Ahora creo que está llevando a otro nivel, ya porque primero era si existe algo simple, ahora si es corruptible, ya está avanzando si es corruptible o no. Esta clase es así. Así es. Bueno, Esto es como Platón. A veces, por eso a veces esta clase es aporética, sí, a veces sí, vamos sí. sistemáticamente. Yo te puedo decir, hoy en día no existe nada simple materialmente hablando, pero si existiese, aún si existiese, por ejemplo, si uno piensa como Einstein en un mundo estático, tendría que existir algo estático. No se puede detectar todavía, ¿verdad? Podría ser, pero aunque existiese, este mundo microscópico es tan dinámico y hace que el macrocosmos también se mueva, todo se mueve en la existencia. Y lo que se mueve en la existencia se corrompe. De hecho, todo lo que es corruptible, eso es lo que habría que demostrar respecto después del alma. Y justamente es mi objeción al argumento de Platón, que él no puede demostrar, desde mi punto de vista, así como está el argumento que, hay preguntas, así como está el argumento que el alma es tan incorruptible o indivisible como las ideas, que es lo que él plantea en ese tercer argumento, que después obviamente Aristóteles resuelve un poco mejor y obviamente sí convence más. Por eso yo me inclinaba más por el cuarto argumento. Esto es así, porque realmente como vas a hablar del alma o de la idea, siempre vas a hablar de, no podés separar, o sea, se puede distinguir en ese ser. O sea, vos estás diciendo que si el alma hipotéticamente fuera divisible, o sea, compuesta, Sí. sería capaz de poder percibir o llegar a cosas simples. Y no, eso es lo que no es evidente en el argumento, eso es lo que yo digo. No es evidente en el argumento que el alma es simple. ¿Es evidente o no que las ideas, el juicio y el raciocinio son cosas simples? Eso sí. Y entonces, si el alma fuera compuesta, ¿sería capaz de percibir esas cosas simples? Y cómo o sea, por la experiencia no da para saber eso directamente, porque yo como ser, yo soy cuerpo y alma. Bueno, pues sí. Y cómo yo recibo los datos del mundo. No. Por los sentidos. No, estamos hablando de ideas, pero igual, juicio y raciocinio. pero las ideas que son operaciones del alma. Pero las ideas no se insertan en tu cabeza. No es innatismo. Las ideas, el juicio y raciocinio son operaciones del alma. Sí, pero no es innatismo. Ya sé, pero idea, juicio y raciocinio, cada una por separado, son operaciones del alma. Sí. Y estas operaciones, cada uno por separado, no las tres juntas, cada uno por separado, no es evidente que son operaciones simples. Para la operación necesitas materia. No, justamente. No, operación mental está diciendo. No, operación mental. No necesitas de materia. ¿Ves? El tiempo. El tiempo en la que vas adquiriendo. El tiempo en el que vas adquiriendo. ¿Cuánto tiempo necesitas para pensar vos en una idea de perro? No. Para ahora. Necesitas tiempo para poder pensar en perro. Instantáneamente. Milisegundos. Entonces, vos decís por qué necesitas tiempo. Exacto, ahí está. ¿Qué pasa? Para pensar en perro, o tenés que volver a la idea de la reminiscencia. O sea, tenés que conectar con la otra idea. Por sí mismo el argumento. Pero no estamos hablando del origen, sino solamente
de la propiedad de las notas de esa operación. Si esa operación es Y el de raciocinio ya naturaleza es simple, compuesto. El raciocinio ya es compuesto. Y el juicio no, también. el juicio Sí. no ya es compuesto. El concepto sí, podría ser. La idea. Se nos puede separar. Sí. bueno, Rollo Marín dice que el juicio y el raciocinio no son compuestos. No son ¿Y compuestos. por qué dice eso? Bueno, aquí dice lo siguiente. ¿Quieres que le vea el argumento? Sí, sí, sí. El juicio y la sociedad Por son favor. relacionales. No me voy a Sí, discutir sí, con Roger Marín, ¿verdad? Faltaba más. Dice que el entendimiento puede comparar ideas y las compara de hecho continuamente, según el testimonio de la experiencia. Pero solo un principio simple puede hacerlo, o sea, comparar ideas continuamente. Luego el entendimiento y por consiguiente el alma de donde procede es simple. Ahora, esa es la tesis. Ahora va a demostrar. Para demostrarlo con evidencia basta examinar un juicio intelectual cualquiera. Por ejemplo, el hombre es racional. Es claro que solo podrá formar ese juicio un sujeto que posea de antemano esas dos ideas, hombre y racional. Tienes que tener primero hombre y racional. Ahora bien, si ese sujeto no es simple, sino el sujeto que piensa hombre en relación con racional, si ese sujeto no es simple, si tiene partes, ¿dónde colocamos esas ideas hombre y racional para poder relacionarlas? Porque la relación no son dos partes, sino la relación es la única entre hombre y racional. ¿Dónde lo colocamos entonces? Porque si pones en dos cajas distintas, ya no hay relación. Tenés que ponerlas en una sola caja. Bueno, te sigo, sí. Es muy interesante. Y esa es la partícula, el verbo copulativo lo que hace. El verbo copulativo, exactamente, el es. ¿Dónde es? Claro. Hombre es racional. Exactamente, padre. Ya sé que es el verbo Padre, copulativo. pero- ¿Dónde lo pones? Respecto- Poner una sustancia simple. Respecto de Platón. Platón pues dice que vos para para que te acerques a la inmortalidad tenés que separar el alma del cuerpo. Eso es lo que yo decía antes. Para Aristóteles, que esto es evidentemente tomista y aristotélico, ¿verdad? Para Aristóteles, la sustancia es el hombre, cuerpo y alma, o sea, está unido en esto. Por eso yo puedo captar. Sin embargo, en Platón él dice, no, yo desprecio esto. Esa es la diferencia, por eso él dice que es simple. ¿Sí? En ese sentido estoy de acuerdo. ¿Sí? Claro. Porque para Descartes, y en cierto sentido, no sé si para Platón, ¿verdad? Pero por lo menos lo plantea en parte en el diálogo, ¿verdad? O sea, en ese argumento justamente se nota, en el cuarto argumento no, en el argumento de la contraposición de los contrarios, ¿sí? Que él dice, porque él dice, habla del alma propiamente, del alma solamente, no del hombre, ¿sí? En ese sentido, me parece que es más débil, repito, cómo está planteado en el libro de Platón. Pero entendemos, aunque para no seguir simplemente, Sí, sí. porque creo que no queremos entrar en la discusión de si es débil o no el argumento, sino si el argumento puede servir para probar No, sirve. la simplicidad del alma y su eternidad, ¿sí? Lo cual justamente justificaría que, o sea, que el hombre no puede pensar solamente en su existencia corpórea, Sí, que sí, es sí. el objetivo último de esta clase. Alguien levantó la mano y lo bajó de nuevo. ¿Quién fue? Preséntese el culpable. No, Perdón, se encendió un poco la discusión aquí y nos... ¿No? ¿Sí? ¿No? Creo que no. Nadie quiere ponerse acá. ¿Alguien por aquí tiene una cosa? Sí, Aldo. ¿se pueden explicar un poco el término de simplicidad o concepto de simplicidad? Bueno, para entender la simple... Porque no sé tiene si es partes. que, bueno, primeramente eso, ¿qué entendemos por simplicidad? Y si solamente se refiere a cuestiones del alma o también de la materia. Y veo que también se utiliza mucho lo compuesto. Si esa es su oposición, ¿qué es? Entonces, lo compuesto es contrario a lo simple, ¿sí? Lo compuesto es lo que está formado por partes, ¿sí? Y lo simple es lo que no... sí, es cierto. O sea, Y lo simple es lo que no tiene partes, ¿sí? Lo que no tiene partes y es indivisible. Lo que no tiene partes y es indivisible, ¿sí? No se puede dividir. No se puede dividir. El concepto de hombre es, en el juicio, hombre es racional. No tiene partes, hombre es racional. Yo no estoy uniendo dos partes que son contrarias o que son diferentes. La distinción es simplemente de razón. En realidad, lo que hace la naturaleza de esta idea, de este juicio, donde yo digo hombre es racional, es el es, en el que se unen
las dos cosas en una sola forma simple. ¿Y por qué digo simple? Porque si a hombre le quitas lo racional, ya no es hombre. ¿Entendés? O si le agregase algo. No, El no, no, hombre es- voy a agregarle algo, Sí, hombre ¿no? racional rubio. Sería ya Pero- redundante, ¿no? Pero fíjate, en hombre Claro, racional, eso hombre es racional. Si yo le quito a hombre lo racional, ya no es hombre. Entonces, es una cosa que es una idea simple. ¿eh? Simple Y e indivisible. Y la división es simplemente de razón. Sí. A lo largo de su... A ver, déjame decir, porque no le dejé hablar hasta ahora. Decilo. El antónimo de simple es múltiple. El antónimo simple es múltiple. No compuesto. No, No compuesto. no es cierto eso. No, escuchame primero. No es cierto eso. Escuchame primero. No. Lo contrario de simple es múltiple. ¿Sí? No, lo contrario de uno es múltiple. ¿Lo ves posible decir por esa razón? Bueno, entonces Lo contrario de uno es múltiple. lo compuesto es la sumatoria de la esencia y la existencia. Eso es lo compuesto. Nosotros somos compuestos, el hombre es compuesto, porque tiene esencia y existencia. Esencia por la forma racional, hombre, y existencia porque tengo cuerpo, materia, ¿sí? Está puesto así, por eso soy compuesto. Todas las cosas son compuestas en ese sentido, porque tienen forma y materia, de manera aristotélica, ¿sí? De las cuatro causas. No estamos hablando de eficiencia, no de causa final, sino de esencia y existencia. ¿Por qué Dios es simple y algo que es simple no tiene partes? ¿Sí? Porque dentro de su ser, pues el ser mismo, luego, su esencia y su existencia no pueden ser separados. Sí, eso es simplicísimo. Eso es lo simple. Y lo diferente de lo simple o lo uno o el bien, ¿sí? Es lo múltiple, ¿sí? Que tiene divisorias. ¿Y cuál es el- No divisorias hasta el infinito, sino porque aquello lo contiene. El ser mismo, lo simple, contiene a las otras cosas múltiples. Por esa razón. Entonces, lo simple no es compuesto su antónimo. ¿Sí? ¿Cuál es el antónimo de compuesto entonces? ¿Cuál es el antónimo de compuesto? Y No sé qué carta es. ¿no? ¿No le dice? No. Yo entendí perfectamente. Yo sé que hablaste de la esencia de existencia. No quiero entrar en ese tema ahora. Eso, Sí, no, porque si pero no, esa es nos va a complicar. En ese sentido, solamente El Dios compuesto. está, su esencia es su existencia. Todos los demás entes Eso es debajo de simple. Dios, simplicísimo. Entonces, todos los demás entes tienen composición de esencia y existencia. ¿Sí? Pero después, a partir de allí, la esencia existente es simple en cuanto que no tiene composición de partes materiales. No tiene composición de partes materiales. ¿Sí? El tema de los ángeles también tenemos una distinción aquí. Pero a partir del argumento que yo dije, que es la materia se corrompe porque está compuesta por partes, ¿sí? Y que la separación de esas partes es lo que produce lo que llamamos muerte en los seres vivos y destrucción en los seres inertes, Es que es el modo de existir de este mundo. la composición. Sí, la La composición. composición, que es esencia y existencia. La composición, lo compuesto es el modo, No de, sé, con eso el modo de existir de este mundo. Entonces, yo, por el criterio de razón suficiente, si yo puedo pensar en cosas fuera de este mundo material, o por supuesto que yo puedo pensar en cosas que no existan de este modo compuesto, que existan de modo simple. Sí. ¿Sí? Por el principio de razón. Porque no estaba obligado a existir de este modo. Está obligado a existir, puede existir de otro modo. Una posibilidad de existir de otro modo. O compuesto o simple. Por eso el tercer argumento, bueno, no es evidente para mí porque simplemente abre una posibilidad. Después, obviamente después nosotros entendemos por otras cuestiones que esas posibilidades se dan en cosas simples. ¿Sí? En cosas simples. Eso tiene relación con el argumento de la simplicidad del alma, ¿sí? Por la simplicidad de sus operaciones y por la simplicidad de las cosas que puede percibir. Del modo de existir, Eso del que- modo de lo que existir dije. de las cosas. En este mundo las cosas existen de modo compuesto, complejo y se corrompen. Y nosotros entendemos por nuestras operaciones, ¿verdad? Porque podemos pensar en ideas, porque no estamos hechos solamente de movimientos y de gráficas de presión y compañía. Podemos pensar en otra forma de existir o en otra realidad trascendente, ¿verdad? Hablamos de eso. Quiero contar un mito del fantástico. profesor Luis Gonzaga,
sobre la existencia del alma y su juicio. Probablemente tiene, no sé si tiene alguna influencia oriental este mito, ¿sí? Entonces, el filósofo de las religiones me parece interesante, ¿no? Obviamente la doctrina católica diverge en muchos aspectos, pero me parece muy interesante. Él dice, para mí, me dijo una vez, para mí, ¿por qué tenemos nosotros infierno y en qué consiste el infierno y el cielo? No hablamos sobre el purgatorio en ese momento. No olvidemos, aquí está hablando de alguien que está juntando así, muchas visiones de religiones y compañía, pero es como el mito del Hades de Platón, que no sé si se dieron cuenta, parece una especie de esbozo de la Divina Comedia. Es un esbozo de la Divina Comedia. ¿Sí? Si se dieron cuenta, 107 en adelante, lo que tiene el texto con la numeración. Entonces, decía el profesor Luis lo siguiente, que el infierno consiste en que yo estaba tan apegado a algo compuesto, material, corruptible, lo que quieras, ¿no? Algo mundano, algo material, como solemos decir, ¿eh? Lo material, como se suele decir en las predicas. Entonces estoy tan apegado a esto, lo material, que cuando viene Dios y me lleva, o sea, me separa de la materia del cuerpo, a través del cual yo conocía aquella cosa y yo me apegaba. Entonces, Dios me lleva, Él dice por eso dije, cuidado con lo que estoy diciendo acá, no quiero que lo crean, esto no es religión, ¿sí? Todo lo que no sea, pongan ahí la letrita roja. Apenas es un mito, Entonces, dice que las almas, cielo e infierno están todas en el mismo lugar. Entonces, sí, es un mito. Es un mito. ¿Sí? Están en todo el mismo estado, podría decir, ¿no? Entonces, bueno, viene Dios y le lleva al alma, separándole del intermedio por el cual conoce este mundo y por el cual se siente apegado a esta cosa. Entonces ponía la taza, ¿sí? Yo amo a esta taza, ¿sí? Amo esta taza y todo mi ser está orientado hacia ella. Podemos multiplicar la taza y todas las formas que quieras poner la taza, ¿no? Te puede dar un beso también la taza. Te puede dar un beso la taza. Podría ser mejor. No, podría darte un beso la taza. Bailar. Entonces, cuando viene Dios y me lleva, yo siento que me estoy alejando de esto que yo pienso que es mi alegría. Y entonces odio a aquello que me está separando. Porque me está separando de aquello que yo estoy amando. ¿Sí? En cambio, si yo, como Platón al filosofar, se preparaba a la muerte, empiezo a darle cada vez más la espalda a eso, y aunque mientras no esté suficientemente purificado, estoy como con el corazón dividido, porque en eso no existe la impureza, ¿no? Entonces, voy mirando cada vez más a Dios, de tal modo que cuando Dios venga a llevarme, yo no estoy mirando a esto. Que yo de la taza no. No me interrumpas. Entonces, si yo me doy la vuelta y voy dando la espalda a eso, cuando venga Dios a llevarme, yo no estoy apegado a otra cosa, sino que Él viene a llevarme con Él, ¿entendés? Entonces yo no siento no siento dolor, pena, tristeza, por el desapego, porque no tengo nada de que desapegarme, como es lo que está diciendo Platón justamente, ¿no? Y que entonces el alma, cuanto más se dirija hacia lo eterno, hacia lo que no muta, lo imperecedero, entonces tanto menos va a sentir dolor por aquello que deja, sea de la naturaleza que sea. Y que la purificación consiste fundamentalmente en que yo empiezo a orientar mi vista hacia Dios. No estoy dando doctrina católica, por favor, ¿sí? Entonces, hay ciertos detalles de este mito, digamos así, que son completamente opuestos a que, en forma directa, no simbólicamente, a lo que dice la doctrina católica, que voy a encontrar bastante bien en el Teología de la Salvación de Rollo Marín, que lo desarrolla en el curso de teología más allá de formación católica. Le enviamos el link. Ya enviado. Le enviamos el link. Guapo, Guille. Entonces,
Ahí voy dando ese país. Ahí se da doctrina escolástica. Estoy simplemente hablando de un mito. Porque tiene coincidencia con esto que dice Sócrates, que me parece que está bastante influido por Platón en el Día del Fedón, donde el hombre lo que hace es continuamente no dejarse orientar por los deseos lo que llaman los deseos de la carne, que no le permiten a uno poder pensar en las cosas eternas. Dije yo al comienzo aquí, quiero volver a repetirlo para que quede grabado, todo el mundo sabe que después de morfarte 3 hamburguesas, es muy difícil dedicarse a las cosas del espíritu. Entonces, y después de tomar unas cuantas copas, muchas, también es muy difícil dedicarse a las cosas del espíritu. Uno puede conversar, ¿no? Pero meditar no podría, por ejemplo. Hasta puede conversar en cosas altas, pero no puede meditar. Después de horas de serie. Después de horas de serie, sí, después de horas de serie, no va a salir de una serie de 3 o 4 horas de serie a rezar, meditar propiamente, contemplar. Así que sí, ni pensarlo. La contemplación es entre las operaciones del espíritu la más elevada. No estoy refiriéndome a las contemplaciones pasivas, sino a las activas. Las pasivas son don de Dios, las activas. En cuanto a la oración, es el 4º grado de las oraciones activas. Entonces, por eso conviene mucho más hacer oración en los días de ayuno, en los días de retiro se pide hacer ayuno justamente para que se aliviane el cuerpo y busque más las cosas del espíritu. Conviene hacer frecuentemente ayunos para poder lograr eso. Y un intelectual que se precie, ¿verdad? Por supuesto que ustedes me dirán, ¿hubo intelectuales gorditos? Sí. Que no comen en viernes. No creo que no sean penitentes, me parece que eran por otras razones, ¿verdad? Pero si fueran gorditos por impenitentes, eso significa que hubieran sido muchísimo mejores si fueran penitentes. Porque justamente lo que pasa es que el cuerpo exige su atención, ¿no? Eso es nuestra experiencia así, o sea, no es una cuestión de dualismo, no, ¿verdad? La experiencia es eso. Dedicarse a la vida intelectual exige que el cuerpo no sea tan respondivo. Y eso es porque realmente hay algún peso en el cuerpo, ¿no es? Algún peso hay allí que impide que el alma pueda hacer. En la carne. ¿Qué querés decir? Nada. ¿Querés seguir tomando cerveza como loco y después de ponerte a estudiar? ¿No? Por eso el padre de que los gordos no entrarán en el reino de los cielos. Sí, un poco exagerado, ¿eh? Pero es una forma de decir que si otro no está. ¿Será donde está? Evidentemente el reino de los cielos son todos flacos, ¿cierto? Tiene razón. Aquí, ¿no? No, los santos nomás aquí no tenían mucho problema. Pero era porque era un penitente. Parece que también. La cuestión Viste biológica. que hay gente que es grande, ¿no? Sí. Entonces, Nosotros también tenemos huesuda. ese problema todavía, nomás no se detectó. ¿Quién? Nosotros tenemos ese problema. Robustos. Eso no me acuerdo de acá. Robustos. Lamentable. Robustos. Como los habanos. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿sí? Ok. Ya hablamos sobre el argumento de la existencia del alma. Me parece que el tema de la simplicidad y su relación con las ideas simples es un argumento firme, ¿sí? También puede ser el argumento de la reflexión, ¿sí? La reflexión, la posibilidad de la reflexión. No la reflexión como el cerrar los ojitos y pensar, ¿no? Sino el hecho de... Tiene algo que ver, ¿no? Como raciocinio. Que el alma es simple por el hecho de que puede uno reflexionar sobre sus propios pensamientos. O sea, uno puede pensar y pensar sobre lo que piensa, ¿no? Y pensar que está pensando sobre lo que pensar que está pensando sobre lo que piensa. piensa. Exactamente. Entonces, si fuera la materia, no puede hacer ese giro sobre sí mismo. La materia no puede hacer ese giro sobre sí mismo. O sea, no puede flexionar la materia sobre sí misma. No es que no se puede doblar, ¿sí? Sino que la misma materia no puede hacer esa flexión sobre sí tiene misma. conciencia de su propia Porque eso existencia. implicaría que tuviera partes, ¿no? La parte es la que puede hacer. Si el pensamiento uno puede pensar, reflexionar sobre lo que piense y pensar que está pensando, es porque aquí tenemos una cosa que es única y simple, propiamente. O sea, con propiedades que la materia no tiene. Podría agregar como una especie de prueba más débil, obviamente, el deseo del hombre, bueno, no sé si tan débil, porque los filósofos Platón y Aristóteles lo trabajan en la ética de Nicómaco y compañía, ¿verdad? Porque ¿para qué vas a ser virtuoso? ¿Para qué vas a hacer el bien si realmente no esperas una eternidad? Y eso es, culturalmente todos
todas las culturas igual que como la existencia de una realidad divina, igual obviamente para vivir en esa realidad divina tiene que haber algo en mí que permanezca, digamos, por deducción o simple por necesidad de ese razonamiento. Yo podría pensar también que todo el género humano a lo largo de toda la historia, en general, siempre pensó que existe una realidad en mí que permanece, ¿verdad? Yo le llamo alma. Solamente el hombre moderno es el que piensa que nuestra existencia llega a un nivel absurdo, ¿verdad? Como Sartre, ¿verdad? Que dice que no importa nada, entonces, bueno, entonces me pego un tiro y termino todo, ¿verdad? Que mi existencia termina cuando termina mi vida terrena, ¿verdad? Entonces no tiene sentido lo que yo pienso, lo que yo... A veces me puse justamente a reflexionar eso, ¿verdad? Y el hecho de no existir es muy fuerte en ese sentido. Y yo hoy estoy hablando aquí ahora, tengo pensamientos, reflexiones, sentimientos, etcétera, o sea, toda mi realidad que después simplemente es como si nunca hubiese existido. Desde mi punto de vista, la gente va a tener un lindo recuerdo, una fotito mía, pero ya no estoy para reflexionar sobre eso, ni para alegrarme, ni para entristecerme. Eliminado. Y en la papelera, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, vuelto nada otra vez, que es una contradicción metafísica. En general, nada que existe tiene la fuerza para volver a la nada por sí mismo. Y Dios, digamos así, la historia de la revelación y la teología y la filosofía nunca ha demostrado que eso es posible. Es decir, ahondemos en ese argumento. Me parece no lo había escuchado antes con respecto a la existencia del alma, pero me parece interesante. ¿Y cómo una piedra puede dejar de ser piedra? Cuando forma parte de algo más grande. Deja de ser aquello y se une a algo más grande. Y pasa a ser catedral. se vuelve una estatua. Pasa a ser catedral. No habla de la catedral, sino de una piedra que vos disolves. Que solo en sus partes nada más se separa. Si se vuelve polvo. Pero el yo, en polvo, ¿sí? Se vuelve otra cosa. Sí. Hay un cambio, Accidental. hay un cambio sustancial, llamado sustancial. Es un cambio Claro, sustancial. después obviamente no se llama piedra, se llama Piedra, polvo. ahora es polvo, ¿no? Sí. Es otra cosa. Transformación. Hay Exacto. una transformación, ¿no? O larva. O larva, si se calienta demasiado. Y en el caso del alma no puede haber eso porque el yo Sí. no está en sus partes. No está nada. Sí. No está en la materia, no está en sus partes. Sí, de hecho, claro, varias veces ya lo mencionamos aquí, o sea, no nosotros no lo descubrimos, sino las células de mi cuerpo no son las mismas. De Casi cuando no, yo el nací. barco de Teseo. Es un clásico. Sí. ¿Cuál? El cuento del barco de Teseo. Que él viaja, hace su travesía para hacer sus acciones heroicas, y en el camino van cambiando todas las tablas porque el barco se va degradando, entonces van cambiando sus partes, ¿sí? Y las guardan, ¿sí? Entonces cuando vuelve de viaje, tenés el barco que se cambió en su totalidad de partes, pero tenés partes corruptas como para hacer otro barco. ¿Y cuál es el barco de Teseo? ¿El que vino o el de sus antiguas partes? Qué interesante. ¿En serio? Sí, entonces, eso es una pregunta muy buena. Esa es la, Sí, sí. esa es la Entonces, cuestión de ¿qué es lo que permite que yo siga siendo yo, aunque mi cuerpo cambie? ¿Cuál es el barco de Teseo? ¿A dónde es? Mi alma. Y eso es exacto. Es Teseo. ¿Es donde está Teseo? Sí, El barco de Teseo es donde está Teseo. Sí. Interesante. Sí, eso es. sí, Eso es. resuelto tu, Mi problema, yo no tengo resuelto problema. el dilema. A ver, preguntas, tenemos preguntas aquí. No sé. Tenemos. Híjole, ¿dónde estoy? El obrar sigue el ser, dice Álvaro. Si el hombre es capaz de realizar actos espirituales, amar, reír, entonces tiene un alma, tiene algo, un principio de operación que es espiritual. Hay que ahondar más en ese argumento porque habrá que justificar por qué amar, reír son espirituales. No es que estoy diciendo que no estoy de acuerdo, Álvaro, sino que es un argumento que requiere de desarrollo. Reír, solo los hombres ríen, ¿no? Bueno, el padre Álvaro Calderón tiene un argumento muy interesante que mandé hoy al grupo de los profesores, que podemos leerlo ahora si tienen, que
que habla un poco de eso. ¿Tiene algo de verdad ese mito o no? Sí, Lilian, tiene algo de verdad. Algo de verdad en cuanto al tema de del dolor, de la pena, que el mito de Luis Gonzaga, ¿no? Del dolor de la pena y de por qué odiamos nosotros, por qué se odia a Dios. Porque es Dios el que nosotros entendemos que es Dios, porque es el creador de la realidad. Él es el que nos separa de aquello que tanto amamos. De hecho, el hombre, La gente que está en el infierno blasfema. claro, el santo no tiene miedo a la muerte, porque va a encontrar a aquel a quien siempre ha amado. El pecador, digamos así por contraposición, el pecador en cambio no quiere morir, porque sabe que va a perder lo que tanto ama, que solamente puede encontrar en esta vida. Por lo que acumuló, Lo que los ama. honores, Claro, todo. Que solamente tiene aquí. Honor tiene solamente aquí, estima tiene solamente aquí, etcétera, etcétera. Todo eso es. El santo, en cambio, no, sí, tiene algo de verdad. Analógicamente, ¿eh? Yo suelo usar esa analogía, sirve como analogía. Justamente enseñar dijo catecismo. Álvaro. Mentira. No, para No, explicar, mentira. para explicar el hecho, la necesidad que tenemos de la purificación, digamos, la purificación de la voluntad, de nuestros deseos. Entonces, porque si estoy de acuerdo con Platón, por las analogías que utiliza, de que si uno, en este mito de Hades, que uno es llevado por su daimón, por un ángel, que es un demonio dice él, pero demonio dice en cuanto a una especie de entidad espiritual que lo va llevando por los lugares inferiores y que a veces se complica en el viaje. Cuanto más complicado es la persona, su vida, cuanto menos simple es, cuanto menos espiritual es más complicado ese viaje, de tal modo que, en cierto modo, el alma se pelea con su daimón. Se pelea con ella porque no quiere ir y porque se complica en el viaje de vida, ¿no? Eso dice Platón. Interesante, porque se parece mucho, en cierto modo, a lo que nosotros sabemos gracias a la revelación. Gracias a la revelación cristiana. Y entonces, voy a usar el mito de Platón ahora para poder ilustrar la cuestión, ilustrar mejor la cuestión. ¿Quiere leer aquí el texto del padre Álvaro? Dice, en Umbrales de la Filosofía, dice lo siguiente. Vemos, por ejemplo, que el hombre es el único viviente erguido, esto es, que tiene la cabeza hacia el cielo. El único viviente que tiene la cabeza hacia el cielo. Puede mirar hacia arriba, que mira hecho hacia arriba. Ningún animal puede, digamos, naturalmente mirar hacia arriba, algo que, no sé, que se mueva por ahí, pero sí, el argumento se desarrolla más. Pues los brutos tienen una disposición horizontal, los animales, y las plantas están dispuestas en sentido inverso, con sus bocas en tierra. Los brutos en sentido horizontal y las plantas en sentido inverso, con su boca hacia la tierra, en tierra. Pues bien, el porqué de esta propiedad surge de la reducción al hombre de un principio biológico más general y de un principio propio tomado del fin específico del hombre. Porque las cosas existen en razón de su fin. El modo como se organiza la cosa no está hecho al azar. Principio común. Todo viviente tiene la parte capital, que es la que realiza la función principal, dispuesta hacia el objeto principal. Todo viviente tiene la parte capital, parte principal, la cabeza, que es la que realiza la función principal, dispuesta hacia el objeto principal. En el hombre, la cabeza, que es su parte capital, es la que realiza la función principal, pensar, acá está ver, escuchar, fíjense que los sentidos están fundamentalmente en la cabeza, dispuesta hacia el objeto principal. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? El otro. El otro, bueno. El otro, y puede levantar. El otro para arriba. El otro en horizontal, el otro en vertical. Perfecto. Reducción al hombre. El hombre tiene la cabeza dispuesta hacia su principal objeto. Principio propio. El principal objeto del hombre es Dios que está en el cielo. Conclusión. El hombre tiene la cabeza dispuesta hacia el cielo. Entonces, sería, digamos así, esto sé que podría ser, filosóficamente hablando, podría ser en cierto modo,
¿sí? Es un argumento demasiado débil, pero si el hombre no pudiera conocer verdades permanentes, llámese eternas, tendría una facultad incapaz de poder llegar a su objeto. Seríamos los más desgraciados de los seres. Porque tendríamos, si no existiera justamente una realidad permanente donde las cosas no mudan, eterna, llámese, No hay esperanza. pudiendo nosotros ejercitar o ejecutar operaciones de carácter eterno, de hecho, todos queremos que las cosas, conocer la verdad, que las cosas permanezcan, tener un amor eterno. Todos queremos algo que permanezca, que las cosas no cambien. ¿No quieres tener un amor eterno? Contale un poco a Elena, por favor. No le cuento. ¿No querrías que Elena fuera eterna? No me complique la existencia. Es una Amar, pregunta muy es que difícil. amar, justamente amar, es querer que el otro no muera. Sí, eso sí es otra cosa. Pero hasta que la muerte los separe, no me No, 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 no. No es que yo no quiero que vaya al cielo. Quiero que su existencia sea permanente. ¿Entendés? Sí, que su existencia sea permanente. Quiero que sea eterno. ¿Entendés? No digo que sea eterno en sus necesidades corpóreas, que sea eterno como que su yo sea eterno. Sí, Yo quisiera que lo que yo compro, la computadora, no sé qué, la moto, el coche, no se descomponga nunca. ¿Acaso no debo estar bien? Eso que tu coche nunca entre al taller. Vale. Por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo amo algo, quiero que esto permanezca. Sí, sí, ¿Entendés? sí, Y tanto estoy- cuanto más importante sea, quiero que más permanente. estoy de más- acuerdo. Estoy de Entonces, acuerdo. Sería terrible para la naturaleza humana que pudiese... No sé nomás por qué me complica. Elena, No, Elena, sería no, desesperante. sería desesperante. Porque si vos tuvieses algo que te indica algo o una herramienta que vos podés intuir que hay un fin o un final, Claro. pero vos no ves el camino, ¿sí? Y el bien que vos querés obtener está tan alejado y vos no tenés manera de ver algún tipo de camino, entras en la desesperanza. Sí. Bueno, Por esa eso es razón. lo que cuando vos pensás que las cosas no son eternas, no tienen sentido, vas a escribir un libro como La náusea y vas a decir que nada tiene sentido, o si no sos científico vas a decir que el universo es una broma de mal gusto, que todo está así, o es un despelote, porque vos tenés dos visiones justamente. La falta de visión de la eternidad, que va obviamente de la mano de la permanencia o la pervivencia de algo en mí que es eterno, que es trascendente, que está fuera de la materia, ¿sí? Si yo pienso que el mundo es ordenado y que me dirige hacia ahí, tengo esperanza. Si no tengo esperanza, termino pensando que el universo es desordenado, que es de mal gusto, que tiene sentido, que es fruto del azar. Y termino como Sartre escribiendo un libro como La náusea. No tiene sentido la existencia para mí. ¿Sí? Eso es categórico. La existencia del alma o la inmortalidad del alma o la pervivencia del alma después de la muerte, justamente, es probablemente lo que más crisis de cierto modo desarrolla en los pensadores principalmente. Y que providencialmente la revelación o la religión ya te da le da la respuesta a los hombres más simples, justamente porque es una verdad muy importante y la dio en la historia a través del mito, después la da a través de la revelación, que también nosotros hemos concluido aquí que es un mito, que se cuenta una historia a través de eso, ¿verdad? Y tanto cuanto más en el pasado, cuanto fue revelada, es más perfecta, y por eso el pasado va a decirle Lewis que se parece a la eternidad, justamente, porque ellos tenían claro ese tema, mucho más claro. Claro, nosotros hoy tenemos en la Eucaristía a Jesucristo, pero para ver eso hay algo que se llama visión sobrenatural. Si no vas a ver lo que va a ver un ateo o una persona no creyente, un pedazo de pan. ¿Sí? No vamos a entender la transubstanciación y un montón de otras cosas sobrenaturales. Hace rato, padre, te dijo que habría que ahondar más en ese principio, ¿verdad? En el tema de sonreír, amar, actividades. No, en cuanto que son actividades espirituales. Exacto. Sí, porque sonreír es espiritual. ¿Entendés? Sí. Porque todo el mundo dice, mira, ¿a poco el perro también sonríe, moviendo la cola? O un bebé sonríe. Ajá. Pero como si no entienden lo que estás diciendo. ¿Entendés? Entonces, ¿en qué sentido es espiritual? ¿A partir de cuándo la sonrisa propiamente es espiritual? Y yo quería... Está bien, es espiritual, pero yo digo, hay que desarrollar más eso. Y Santo Tomás desarrolla, yo creo, ese punto.
extremadamente, hablando sobre un principio que dice que si una cosa puede actuar sin otra cosa, puede subsistir entonces sin esa cosa. Y empieza a hablar de que el hombre tiene una actividad que realiza sin el cuerpo, que es captar las esencias. ¿Cierto? Entonces, si capta las esencias, está realizando una actividad sin el cuerpo. Captó la elefanteidad, la gateidad, la humanidad. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, realizó una actividad sin el cuerpo. Entonces, puede subsistir sin el cuerpo. Ajá, sí. Sí, Buenísimo, sí. brillante. Sí. Perfecto. Es otro lo más. más simple. Si puedo hacer una operación sin el cuerpo, que no necesite el cuerpo, entonces eso significa que hay un principio que subsiste, que permanece sin el cuerpo. Perfecto. ¿Sí? Sí, y además porque también por digamos, la limitación de la materia. La materia lo único que hace es se transforma. La materia no te puede dar por un principio filosófico algo que no tiene. Allí creo que lo único que va a complicar ese argumento, complicar, no digo refutar, pero sí complicar es por qué las personas que tienen retraso mental no pueden ellas raciocinar. ¿Entendés? ¿Eh? Eso Sí. es normal, la Pero falta también de vida. Eso complica el argumento. Yo no digo que el argumento no tenga salida. ¿Eh? Es una particularidad. Es una particularidad. En el razonamiento no está la ayuda de la materia, neuronas, cerebro. Bueno, por eso podría ser otra cosa que complicaría ese argumento es que cuando vos estás muy cansado no podés pensar. ¿Sí? Yo veo Por ejemplo, o cuando estás bajo acción de sedantes, estupefacientes. Perdón, este es un chito Chiste paraguayo. un chiste para paraguayos, ¿eh? para nuestros políticos paraguayos. Cuando estás bajo efecto de narcóticos o lo que sea, ¿no? Cosas de ese tipo que son de origen corpóreo y afectan al espíritu. Ese es un argumento viejo de la cuestión pero hay que limpiar de estas objeciones. Pero digo, entonces, No tengo más tiempo para hablarlo. parece una ayuda. Hay un autor que podría solucionar ese problema. A ver. Dice este autor que toda esa gente que no tiene raciocinio tiene una conciencia que no puede, o sea, él no peca, ya es santo, ya está santificado, él muere y va al cielo. ¿es cierto? ¿Y después? No, Sí, pero eso no resuelve el problema. ¿Y cuál es el problema? Eso no resuelve el problema. Tiene un alma ahora. El Pero el que problema- no raciocinia, él es un ser especial que está santificado, es un santo ya en la tierra. Eso no resuelve el problema, que las objeciones que acabé de poner. Pero la objeción es simplemente si se puede demostrar que tiene algo o no. No, la objeción es que parece que ¿cómo se llama? El cambio, ¿cuál es el término? Parece que Uno depende del otro. no, la alteración, parece que la alteración de la materia del cuerpo, ¿sí? Parece que la alteración de la materia del cuerpo afecta o impide o dificulta las operaciones espirituales. Por eso para Aristóteles el hombre es una sustancia, cuerpo y alma está unido. Entonces por eso yo le doy una golpiza. Unidad sustancial. Sí. Si le das una golpiza, el tipo no puede. Uno puede pensar, ¿está ebrio? O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo está, y eso es lo que Descartes separa. Está bien eso, buenísimo, porque eso resuelve la cuestión. Mientras está en el cuerpo, tenés unidad sustancial de cuerpo y alma, ¿sí? Sí. Pero eso no niega que en la generalidad de los hombres sí hay operaciones que no requieren propiamente del cuerpo, Sí. que inclusive yo puedo hacer un esfuerzo por sobre mis limitaciones y aún así a realizar aquellas operaciones, la abolición, la intelección, todo ese tipo de cosas. Sí. Sí. Ok. Eso respondería a la cuestión. Efectivo es. El tema es el siguiente. Efectivamente, si el hombre es una sustancia o un compuesto, ¿verdad? Divisible meramente por la razón. No. Como siempre, no, separando materia y materia y alma, ¿verdad? No es una división meramente de razón. Claro, bueno, entonces, ¿qué pasa? Volvemos siempre a lo que yo suelo repetir en la clase y suelo repetir acá después también. El hombre recibe significado a través de la materia y también lo expresa a través de la materia. ¿Sí? Eso es lo importante saber. Gracias al espíritu. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo deficiencia en la materia y en el poder expresar,
yo tengo significado, pero no lo puedo expresar. Hay como que la falta de un bien debido, ¿verdad? Un orden, o aquello que por ser humano se entiende por aquello que es normal, llámale así, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando yo tengo deficiencias no puedo expresar significado, o sea, es dificultuoso de expresar significado, me faltan neuronas, me faltan ciertas habilidades. De hecho, cuando uno es niño, es casi imposible expresar también significado de forma correcta. O sea, más uno está. Platón lo separa en tres partes al alma del ser humano, ¿verdad? Lo que tiene la razón, lo irracional y la fogosidad. Entonces dice que el niño, por ejemplo, nace con la parte, o sea, irracional de su ser y la fogosidad, ¿verdad? Y no la razón todavía, sino eso lo adquiere con el desarrollo de sus habilidades. Pena que no dijiste eso antes, porque la verdad que Eso está, pero no. Pena que lo dijiste, déjame terminar. La cuestión del significado de la materia, el tema del significado de la materia, sí. es un tema que solamente es captable. Bueno, en realidad está incluso en Eso todo lo viene que con la dijimos. belleza de la clase anterior. Sí, viene con la belleza de la clase anterior, pero el significado no es algo que esté en la materia propiamente, sino que en Transmitido. cierto modo está en la materia, pero no es captada por los ojos. O sea, un perro ve, cualquier animal bruto, ve lo mismo que ve el hombre en una estatua y sin embargo el perro se pone a mirar por la estatua, no como nosotros diríamos, no, ¿qué está haciendo? Esto cuesta millones de dólares, ¿no? O por lo menos es bella, o es mía, o lo que sea. En cambio, a cualquier animal no ve ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el significado de la materia no puede ser percibido sino por un principio que tenga relación con el significado, o sea, con la naturaleza del significado. Y esa naturaleza del significado es inmaterial. La naturaleza del significado es inmaterial. Me parece que eso es lo más importante, inclusive. De hecho, ese es un argumento que usé este fin de semana para hablar con un amigo diciéndole que él es puramente materialista, que no hay nada que sea inmaterial. Y le dije, mira, las obras de arte, uniendo con la clase pasada, las obras de arte, me dijo que leyó el libro de Marco Aurelio, ¿verdad? Le dije, sí, ese libro fue escrito en un papiro, el papiro original ya no está. Y sin embargo, vos estás leyendo las ideas de él, podrías estar leyéndolo en latín, podrías estar leyendo en inglés. Las ideas te las transmite y son eternas, están fuera del tiempo y no están contenidas en aquel primer papiro que él escribió. Entonces tenés un principio inmaterial. Y además tenés todo el significado contextual, Claro. el significado Entonces, simbólico, yo le dije todas esas cosas. Le dije a las 2 de la mañana cuando terminamos nuestra tertulia, le dije, ¿ya estás cansado? Sí. Bueno, voy a hablar con los muertos, le dije. Y después me iba a dormir. ¿Cómo que hablar con los muertos? Y sí, me iba a leer a Platón. Están muertos, pero me siguen hablando. Me están expresando un significado a través de esas palabras. Entonces, se mantiene algo por más que ellos ya no estén. Sí. Y esas ideas, no las leo en griego, pero un día ojalá, ¿sí? No las estoy leyendo en su fuente original, ¿sí? Pero igual me transmiten el significado y las entiendo. Entonces, una vez más, tenés un principio inmaterialidad. Y si es importante, si ellos me hablan, ¿sí? Me transmiten sus ideas, quiere decir que hay un principio permanente, un principio de ellos que es permanente, que permanece, ¿sí? Eso es uniendo con la clase de la belleza, ¿verdad? Cómo a través de la materia se expresa significado. Y ese para mí es el argumento inicial sobre el principio inmaterial del hombre, ¿sí? Por más que sea expresado a través de la materia, no es la materia el significado, sino aquello que tiene. Bueno, a ver si Lilian, si lo escribís rápidamente, dice, pero si no, no sé, creo que hiciste una pregunta mientras estábamos diciendo algo. Y hablan de los que están con deficiencia neuronal. Ah, ya, sí, los que tienen deficiencia neuronal o algo parecido. Si no piensan cómo reflexionan, cómo contemplan, cómo se conectan con Dios. Ya. Por el afecto Y con dificultad. No, bueno, yo creo que no va a dar tiempo para pensar, no da más el tiempo para reflexionar sobre el tema. Bueno, les agradezco mucho. Lilian, espero que podamos, por ahí vamos a pensar en eso la próxima clase. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos en y gracias Lilian por tu paciencia, en esta jornada, aunque en castellano jornada no suena también, journey,
en inglés es como la jornada épica. ¿Viste? Caminar, ¿eh? Sí, sí, claro. No, es más bonito, ¿eh? En inglés siguen en estas jornadas. Entonces suena mejor que en esta jornada, voy a decir, parece que es en este día. No, no suena como en inglés. Como jornal. Claro, una cosa así. Entonces, gracias por acompañarnos en esta peregrinación, digamos. No, de venir, no. En esta peregrinación, en esta jornada épica. Episodio. Sesión se llama esto. Déjame usar algún símbolo sobre el tema. Bueno, gracias a todos. La semana que viene nos toca el tema es ¿Por qué tenemos que filosofar sobre todo? sobre la historia. ¿Cómo? No, nada. Bueno, sobre la Hasta la próxima historia. Sobre clase. la historia, porque y que tiene Clasificación de la historia. que tiene que ver con el tema de hoy, porque la misma vida del hombre es su historia. O sea, no es historia de cosas, sino la historia requiere hombre. No hay hombres, no hay historia, ¿no? Por eso pusimos la historia, la idea de la historia después del hombre, ¿no? Bueno, gracias por haber acompañado hoy. Nos esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias a todos. Dios los bendiga mucho.